Dios les bendiga. En este día le damos un saludo. En esta tarde estaremos hablando de un tema muy importante aquí en TVN, España, la ciudad de la imagen. Y estaremos hablando de un tema que venimos ya haciendo varias series. Hoy estamos en la tercera serie, sobre la liberación. Y un tema muy importante y bastante profundo. Y para ello tenemos invitados a algunos pastores que van a estar presentándose, ellos y sus congregaciones. Y empezamos por el pastor Carlos. Muchas gracias, pastor. Buenas tardes, pastores. Buenas tardes. Muchas gracias, querida audiencia. Mi nombre es Carlos Montaño, soy de Venezuela. Nuestro ministerio está ubicado en Venezuela y se llama Ministerio Apostólico de Liberación y Restauración Fuerza de Búfalo. Y en estos momentos queremos compartir este tema que es muy importante para llevar el conocimiento de lo que es el tema de la liberación, que muy poco se habla y que quizás a veces viene estando en la sombra, pero que este grupo de pastores hemos querido traerlo a la luz para que podáis conocer un poco más de la verdad que nos podrá llevar a una verdadera libertad. Pastor Raúl, Israel, perdón. Soy el pastor Israel, es un gusto poder estar en esta tarde compartiendo con estos ministros del Señor, saludar a toda la audiencia y pertenecemos al Ministerio de la Asamblea de Dios, Iglesia Pentecostal, Panes y Peces, situada en la calle Alejandro Sánchez número 69, donde estamos colaborando con el pastor Rafael Cano Losada. Que Dios les bendiga. Amén, pastor Rafael. Buenas tardes, Dios les bendiga, hermanos amados, pastores, siervos y demás equipo técnico. Y también a ustedes que nos están viendo y visualizando a través de este programa y de esta cadena de televisión, que es TVN, que tanto nos bendice. Soy el pastor Rafael Cano, pertenecemos a la Asamblea de Dios, Iglesia Pentecostal, Panes y Peces, en la calle Alejandro Sánchez, número 69. Somos la sede aquí en España de Asamblea de Dios de Río Grande del Sur. Tenemos también nuestra base misionera en Portugal, en África, en diferentes lugares del mundo. Y en esta tarde, pues lo que único que queremos es hacerles bien, bendecirles y que el enemigo sea desenmascarado para que este programa tenga eficacia a través de la palabra en el nombre de Jesús. Dios les bendiga. Amén. Pastor Facundo. Amén. Dios bendiga a los pastores. Buenas tardes a toda la teleaudiencia. Muy contento de estar aquí pudiendo compartir con cada uno de vosotros, trayendo la palabra del Señor, trayendo claridad, trayendo cada día más comprensión con respecto a su palabra. Soy el pastor Facundo Covesino, provengo del Ministerio Apostólico Internacional y estamos ubicados en Carabanchel. Tenemos la iglesia La Casa del Padre en Carabanchel. Estamos en calle Ramón Sainz, número 9. Si alguno nos quiere visitar o vive por ahí cerca, nos juntamos los días martes y viernes a las 8 de la tarde y los domingos a las 12 del mediodía. Están todos invitados. Así que vamos a tener una hermosa tarde con ministros de Dios. Amén. Amén. Y yo soy el pastor Miguel Martínez, de la iglesia Cristo Reina con Poder, en la glorieta de Legazpi, calle Maestro Arbós número 5. También están invitados. Las reuniones son los domingos a las 11, los martes a las 8 de la tarde y los sábados también a las 8:30, 8 de la tarde. Así que son bienvenidos también. Hablando de este tema tan importante, ¿no? La Escritura habla y dice que allí en el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 31 y 32, dice así: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Y el tema que estamos hablando es de la libertad, ¿no? Allí en Romanos 8 también habla de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Pero vemos que muchos, a veces, aún entregando su vida a Cristo, tienen ciertos comportamientos que aún se alejan de las iglesias, se alejan de congregarse, porque hay áreas en su vida que todavía tienen que ser restauradas. Y para hablar de este tema de liberación y ver y prepararnos también para lo porvenir, porque van a venir muchas personas oprimidas por el enemigo, y el descubrirle, desenmascararle, es quitarle todo derecho legal, porque cuando un pecado está en lo oculto y no sale a la luz, él tiene derecho legal para influir en las personas.
Así que la primera pregunta que vamos a soltar al aire es la... a ver, ¿puede tener un cristiano demonios? Pastor Carlos, ¿qué podemos decir? Hay un gran silencio cuando se hace esta pregunta. Porque las respuestas son importantes para aquellos que necesitan conocer la verdad. Y tenemos que tener mucho cuidado de cómo manejamos la verdad y cómo la hacemos llegar al pueblo de Dios y aún a los que creen y los que no creen. Porque todos queremos saber si eso es real o no es real, porque las películas dicen una cosa, muchos dicen otra cosa. Y se manejan muchos temas que lo que producen es distorsión de la verdad. A veces mentir. En cuanto a tener demonios, no hay una diferencia garantizada entre los que son cristianos y los que no son. Y en el Nuevo Testamento no se habla respecto de eso. Pero puedo decirte algo, querida audiencia, que aquí radica la mayor parte de la confusión. Tener demonios y ser poseído por demonios son temas totalmente diferentes. Así es. Posesión significa o denota que tiene dueño. Y un cristiano pertenece nada más y nada menos que a nuestro Señor Jesucristo. Porque quiero dejar sentado claro, fuimos comprados a precio de sangre. Amén. Se ha pagado un precio por nosotros y ese precio le da el derecho legal a Dios de pertenecernos, de nosotros pertenecerle a Él y Él tener derecho sobre nosotros. Por eso dicen las Escrituras que no nos ha dado Dios un espíritu de temor, un espíritu de esclavitud para andar nuevamente en temor, sino un espíritu de poder, autoridad y dominio propio, porque hay un derecho legal que Él tiene sobre nosotros. Quiero que sepas que hemos sido comprados con su preciosa sangre, y si vamos a 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20, podemos conseguir en la palabra de Dios que dice y pregunta: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Ya no somos nuestros, no nos pertenecemos a nosotros mismos, tenemos un dueño y el dueño es Cristo Jesús. Y un demonio no puede poseerte, porque posesión significa tener dueño, ser dueño de algo. La Biblia en el idioma inglés de King James y en otras pocas versiones tradujeron del griego la palabra endemoniado por poseído por el demonio, cuando la palabra específicamente significa actuar bajo el control de demonios. Y esto es importante porque aquellos que fueron afligidos por demonios demostraron obviamente en su mente y en su conciencia la voluntad de demonios o de muchos demonios. Lo que sí quiero hacerte entender es que los demonios que habitan en los cristianos están sin autorización, sin ningún título de propiedad. Por lo tanto, son sujetos de desahucio en la autoridad que se nos ha dado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por medio de su poderosa sangre. ¿Qué quiero decir con esto? Puede un cristiano ser influenciado y puede un cristiano muchas veces ser controlados, mas no poseídos. ¿Por qué lo puedo decir? Porque tenemos en cuenta que en el templo de Jerusalén nos conseguíamos con el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y si nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, también nosotros como humanos tenemos el cuerpo, tenemos el alma y tenemos el espíritu. Y nos conseguimos con que en el lugar santísimo es donde reposaba la presencia de Dios. Y nos conseguimos que el lugar santísimo en el hombre es el espíritu del hombre. Nos conseguimos con que el lugar santo es el alma. Y nos conseguimos con que el atrio, que viene siendo el patio del templo, nos conseguimos con que es el cuerpo, la mente, las manos, la boca. Son los sentimientos, las emociones. Y podemos ver que el maestro llegó al templo y se consiguió con que en el atrio estaban los banqueros, estaban los animales, estaba la suciedad. Y entró y vimos cómo sacudió las mesas, cómo dijo: mi casa, casa de oración es, y la habéis convertido en cueva de ladrones. Es decir, iglesia,
El Espíritu Santo habita en el espíritu del hombre, que es el lugar santo que Él consigue para sí, y Él anhela controlar todas las partes de tu ser. Y tenemos que ser honestos, pero en nuestra mente muchas veces no pensamos correctamente. Tenemos que ser honestos, en nuestros labios muchas veces no hablamos correctamente. Y también dicen las Escrituras que de toda cosa guardada guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y tenemos que comprender que no es lo que dijera el hombre lo que daña al hombre, sino lo que de su corazón sale, porque de él salen los pleitos, la lujuria, las laxivias, las guerras. Así es. Hay algo que el pastor Carlos enfatizaba y hablaba acerca que un cristiano verdaderamente no puede ser tomado o poseído por un demonio. Pero sí hablaba acerca de ciertas áreas también, como lo simbolizaba en el templo, también en el cuerpo del ser humano, simbolizaba el alma, el espíritu y el cuerpo. Y creo que, como bien él ha dicho, hay una gran diferencia entre lo que es una posesión y una influencia. Y pienso que el cristiano nacido de nuevo ni tan siquiera puede ser influenciado. El nacido de nuevo. El que ha nacido verdaderamente de nuevo. El libro de Primera de Tesalonicenses 5:23 dice que nos santificó cuerpo, alma y espíritu. En los tres componentes del ser humano, al ser tripartito, el simbolismo del templo, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, también por medio de la palabra entendemos que el cristiano verdaderamente nacido de nuevo no tiene áreas tomadas por parte del enemigo. En ciertos casos hemos visto, o hemos experimentado, mejor dicho, y visto también en ciertas personas cómo han sido influenciadas por su carácter, por un patrón de conducta que han tenido. Incluso en la misma Biblia vemos cristianos que han sido influenciados por demonios de mentira, por demonios de engaño. Pedro le habla a Ananías y le dice: ¿por qué permitiste, por qué diste el lugar a que Satanás tomara tu corazón para engañar y tomaras parte de la heredad en la que vendiste la hacienda? Vemos ahí una influencia bastante fuerte. La Biblia es evidente y es clara. La Biblia no dice si un cristiano puede ser o no puede ser poseído. No hay ningún texto en la Biblia. Pero sí vemos que en la Biblia hay gente que ha sido influenciada por parte de esos espíritus por causa de que en las áreas de su vida no han sido santificadas completamente, como la palabra enseña. Vemos a Ananías y a Zafira que han sido tomados por un espíritu de mentira y se atreven a engañar. Se atreven a engañar, pero el hombre de Dios, que es de alguna manera santificado en todas las áreas a través del proceso de su vida cristiana, porque también en el mismo Pedro vemos cómo recibe una revelación y le pregunta al Cristo: ¿vosotros quién decís que soy? Y él le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La respuesta de Jesús es: no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Pero seguida de esa revelación hay una manifestación satánica y diabólica. Jesús le dice que tiene que ir a la cruz, que tiene que ir a morir, y Pedro le dice: no permitas que te acontezca esto. Vemos también que el hombre no ha sido santificado en todas las áreas de su vida, no ha sido preparado, no ha sido cualificado, sino que es un proceso que Pedro tiene que estar pasando para llegar a contemplar y a expresar por sus propios labios también la revelación manifestada en descubrir la manifestación de un demonio de mentira sobre Ananías, que mintió acerca de la heredad. Y pienso claramente que, como viene bien evidenciando la palabra, nuestro espíritu, alma y cuerpo, para no ser tomado o influenciado por algún tipo de espíritu, debe santificarse en la verdad que es la palabra y por el espíritu. Sí. ¿Ven? Pues bueno, hermanos, yo voy a dar mi punto de vista referente a lo que el hermano Carlos, el pastor Carlos ha referido. Es que cuando una persona regenerada, dice en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aquí está hablando la palabra de que nosotros, cuando recibimos el Evangelio, creemos en Cristo, nosotros automáticamente, nuestros pecados son perdonados porque nos hemos arrepentido anteriormente, y el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, nos sella, y como bien ha leído, dice la palabra, dice: ignoráis que sois templo del Espíritu Santo. Dice: ya no sois vuestros,
le pertenecéis a Él. Una persona que ha sido regenerada, entendemos que ha sido regenerada y el Espíritu ha hecho nacer de nuevo, ¿vale? A nuestro espíritu, para que nuestro espíritu pueda recuperar esa relación con Dios que el hombre perdió por el pecado. Pero el alma es limpiada, porque el alma que pecare ciertamente morirá, dice la palabra. Y esos pecados son lo que ensucian el alma, lo que educan el alma, lo que deposita en nuestra mente los sentimientos, los recuerdos de cosas de pecado, como dice la palabra, cuando antes nuestros miembros eran presentados a la injusticia. Pero cuando nosotros somos regenerados, es verdad que el Espíritu Santo regenera nuestro espíritu, pero nuestro cuerpo sigue siendo el mismo. Nuestra mente sigue siendo la misma. Aunque nosotros nos vamos renovando y vamos a una perfección, pero arrastramos sentimientos, conductas que en el mundo arrastrábamos. Por eso la palabra del Señor nos enseña, dice, vosotros no necesitáis ser lavados otra vez, ya fuisteis lavados, pero sí necesitáis de limpieza. Ahí entra la palabra, ahí entra la oración. Mira, en el alma se consideran lo que son las personas, para percibir lo que es la realidad, hay 3 ámbitos para describir a estas personas. Está el sensible, está el insensible y está el hipersensible. El sensible es aquel que siente, entiende la realidad, pero tiene un equilibrio, ¿vale? Es aquel que es altruista, por ejemplo. Tú sientes compasión de mí, Carlos, pastor, me haces una buena obra, pero no esperas de que esa buena obra venga recompensada con una obra de parte mía. El altruismo es decir, yo soy sensible y actúo así porque mi fruto, el fruto del amor, que es el amor, el fruto del Espíritu Santo, no busca lo suyo propio. Pero sí entendemos de que hay personas insensibles. Ananías era una persona insensible. ¿Por qué? Porque veía una realidad, ¿vale? Él ponía una fachada, pero sus sentimientos no tenían nada que ver, porque había un amor al dinero de la hacienda. Y el hipersensible es el vaso vacío, perfecto para que Satanás, a través de sus susurros, de sus dardos, a través de esa influenciación o de ese engaño, sea un poco de marioneta, ¿no? Por ejemplo, vemos al hipersensible Pedro, ¿vale? Yo siempre digo que Pedro era un hipersensible, era el que más énfasis tenía. Y cuando el Señor le revela el plan de salvación que ha de acontecer, ser maltratado por los ancianos, ser maltratado por el pueblo de Israel, él mismo le dice, Señor, que eso no te acontezca. Y el Señor tiene que referirse no a él, sino que dice, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque si entendemos de que nuestro exterior, lo que nos rodea, es un mundo espiritual también, en el cual se manejan ángeles, pero también hay demonios, en el cual también hay ángeles caídos y está Satanás. Satanás no es el culpable de todas nuestras caídas, no. ¿Vale? Satanás no es omnipresente, vamos. El cristiano que piensa que tiene diariamente una batalla con Satanás, creo que tiene el ego un poco subido, ¿vale? Pero sí entiendo de que a nuestro alrededor se mueve un mundo espiritual que nos puede hacer de que nosotros nos engañemos y podamos equivocarnos en nuestra conducta y equivocarnos. También, para no robar más tiempo, quiero decirles de que la palabra del Señor nos enseña que cuando nosotros somos templo del Espíritu Santo, dice la palabra, en Mateos 3, versículo 27, dice, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata y entonces podrá saquear su casa. Él es omnipotente. Sí puede ser influenciado, pero un cristiano que es templo del Espíritu Santo nunca puede volver a ser poseído, a no ser que ese templo esté vacío. Y para terminar, dar este apunte. La palabra del Señor nos enseña de que nosotros podemos tener debilidades, porque la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. No es contra el Espíritu Santo, porque si no la batalla estaría ganada. Es contra nuestro propio espíritu. Pero nuestro propio espíritu tiene una responsabilidad de parte de nuestras vidas. Es vivir cerca del Espíritu Santo para que nuestras batallas y las artimañas de Satanás sean victoriosas para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pastores, pues yo también quería dar mi punto de vista. No creo que un creyente, un cristiano pueda llegar a estar poseído, como podemos usar la palabra, ¿no? Pero puede llegar a estar influenciado. Con el verso que decía el pastor, la carne es contra el espíritu es contra la carne. El versículo que estaba leyendo en Gálatas 5:17 dice, no satisfagáis los deseos de la carne,
porque los deseos de la carne son contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Creo que el enemigo siempre en la parte que va a atacarnos o atacar al creyente es en la carne. En el espíritu nunca podría llegar al enemigo en el lugar que tenemos con Dios, que sería el lugar santo, el lugar santísimo. El enemigo va a buscar la parte débil en nuestra vida, que es la carne. En la carne dice que son manifiestas las obras de la carne: el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la laxivia, hechicería, enemistades, pleitos, celo, ira, contienda, disensiones, herejía. Todas obras que se manifiestan en la carne. Ahí es donde creo que el enemigo toma posesión y puede tomar influencia en la vida, en alguien que no conoce a Dios, en alguien que nunca ha tenido un arrepentimiento, un cambio de vida, puede actuar mucho más que en un cristiano que puede caer en alguna tentación. Pero en el momento que estamos siendo tentados y dejándonos llevar por la tentación, nos estamos dejando influenciar completamente. Estamos bajo la influencia de un espíritu contrario al de Dios. Eso creo que es, pastor. Amén. Pues yo tampoco creo que un cristiano pueda estar poseído. Pero creo que la palabra de Dios dice que el mundo está bajo el poder del maligno. Y a veces el mundo nos influye a nosotros también. Muchísimo. Creo que no estar en el ojo del huracán, en la plena obediencia y en el pleno propósito de Dios, donde Dios quiere que estemos en ese lugar, obedeciéndole a Él, creo que ya es un poco errar al blanco. Creo que la intimidad con Dios en nuestro espíritu nos va a fortalecer. Dice Pablo allí en Efesios que cada día dobla sus rodillas para que nuestro Señor Jesucristo fortalezca nuestro hombre interior, ¿no? Para que nos muestre cuál es su amor, su anchura, su longitud, su profundidad. Entonces, esa intimidad con Dios vamos a estar en el propósito de Dios, en el lugar indicado, a la hora indicada, donde Dios quiere que estemos. Y muchas veces nuestra voluntad, que está en nuestra alma, que es donde venimos con a veces heridas, patrones de conducta y a veces no oímos la voz de Dios o no la buscamos verdaderamente, no estamos en el propósito de Dios. O sea, entender por el Espíritu que estamos en el lugar indicado y a la hora indicada y creyéndole a Dios, porque a veces Dios nos suelta una palabra y dudamos como Pedro dudó. Pedro, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste cuando salió de la barca y caminó sobre las aguas? ¿Por qué dudaste? Ahí ya tuvo una influencia. Dice que miró a los lados y quitó sus ojos de Jesús, quitó sus ojos del objetivo, quitó sus ojos del propósito y empezó a dudar. Y creo que es un proceso de ir entregando todas las áreas de nuestra vida. Fíjate que Pablo dice, lo que quiero hacer no lo hago. Me encuentro haciendo lo que no quiero hacer, pero llega un momento que él dice, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Ahora Cristo es dueño de todas las áreas de su vida, mente, alma y espíritu, o espíritu, cuerpo y alma, ¿no? Vemos ahí que verdaderamente rendir todas las áreas de nuestra vida, en todo momento y en todo lugar donde uno esté, verdaderamente que todavía estamos siendo procesados. Muy procesados, ¿verdad, pastor? Tenemos que dejar claro que un demonio no puede poseer a un cristiano y un cristiano no puede estar poseído por demonios. Que quede sentado claramente. Amén. Pero hay que reconocer algo. Tenemos una voluntad que aún el mismo Señor la respeta. Le llaman libre albedrío. El derecho a elegir. Él dice, he puesto aquí dos caminos. El camino del bien y del mal. Escoge tú. Y te he dicho en Deuteronomio 28 las consecuencias de escoger el bien y te he dicho en Deuteronomio 29 las consecuencias de escoger el mal. Aún el Señor dice, aquí toco la puerta y llamo. Si me abres, yo entraré y cenaré contigo. Y nos encontramos con un Dios respetuoso, con un Dios que nos dio libertad. Pero no una libertad para ser libre, una libertad para poder escogerle a Él. Obedecerle. Para poder entregar nuestra plenitud. ¿Por qué? Porque esto no es una guerra de Satanás contra Dios. Satanás no le llega ni a las rodillas, ni a los tobillos a Dios para poder tener una batalla con Él. Amén. ¿Sabes? Esto es una guerra de creación contra creación.
Y este rey necesita gobernar. Y el único espacio que le queda para gobernar es en la inmundicia, en la oscuridad, en el desorden, en la muerte, en la destrucción. Porque todo lo demás le pertenece a Dios. Pero si hay algo que él descubrió que puede gobernar. Las tinieblas. ¿Y se acuerdan cuando le preguntaban a los escribas y fariseos, le decían, y le contestaron a Jesús y le dijeron, nosotros somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos? Yo quisiera que me contaran cuántas veces Israel fue esclavo, cuántas veces Israel fue sometido en guerra, cuántas veces fue llevado en cautiverio, y cómo nos podemos conseguir a los escribas y los fariseos, a los maestros de la ley, del conocimiento de las escrituras, hablar de que nunca fueron esclavos. Y les digo algo, si nosotros no nos pertenecemos a nosotros, es que tampoco somos libres. Tenemos un dueño. Lo único que tenemos es un dueño respetuoso de nuestra voluntad. Tenemos un dueño que no nos esclaviza, sino que nos ha dado un espíritu de poder, de autoridad y de dominio propio. Pero si hay algo que busca una influencia, que busca un demonio, es tratar de influenciar sobre vuestras decisiones. Fíjate que les influenciaba en la hipocresía. Cuando uno tiene una máscara, ¿no? Y se cree su propia mentira. Porque uno se puede creer su propia mentira y pensar que es una persona libre. Pero realmente no es libre, porque el libre es hacer la voluntad de Dios, porque verdaderamente el cristiano tiene una intimidad con Dios. Oye, muchas veces decimos, tenemos fe, pero la fe yo creo que es oír a Dios y obedecerle. Amén. El Espíritu Santo anhela que le entreguemos todas las áreas del templo a su control, porque ciertamente el que camina por el Espíritu habita en los dones y los frutos del Espíritu. Y contra tales cosas no hay ley. Amén. Y Jesús dijo, por su fruto lo conoceréis. Claro. Yo pregunto ahora, ¿por qué habéis hombres tomando, adulterando, fornicando, con pleitos, aún dentro de las iglesias? Claro, que eso se refiere a gente que está dentro de las iglesias. No fuera porque fuera normal. Porque fíjate el hijo pródigo. Fuera normal. El hermano estaba ahí. Y yo pregunto algo, esclavo. Pastores, ¿entrarán al reino de los cielos? Si escrito está que ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los hechiceros, Amén. ni los idólatras, ni los ladrones entrarán en el reino de Dios. Entonces, tenemos que discernir muy bien, porque no estamos hablando de poseídos, pero sí estamos hablando de que la voluntad del hombre está siendo influenciada y la están llevando a esclavitud, porque no decidís vosotros, por nosotros. Estamos decidiendo bajo influencias que nos están conduciendo a un camino que la Biblia llama claramente, dice así, todo camino del hombre parece ser recto, pero su final es final de muerte. Hay un solo camino que tiene el hombre y está escrito por Dios y se llama propósito de Dios. Y te digo en esta hora, el Espíritu Santo es el que está diseñado para decirte cuál es tu camino, cuál es tu propósito, para mostrarte lo que está oculto, para hablar lo que el Padre ha hablado en su Espíritu sobre ti y decirte y guiarte a toda verdad. Mientras estés caminando en tu voluntad, estás caminando por lo que tú consideras que es recto. Pero cuando empiezas a caminar bajo la dirección y el gobierno de Dios por medio del Espíritu Santo, estarás caminando en el propósito de Dios y ciertamente toda tu voluntad estará sometida a Él. Y toda influencia demoníaca ya no reposará más en vosotros. Hay influencias que persiguen al cristiano, lo oprimen. Por eso Gedeón, cuando vio que el muro había caído, inmediatamente salió en búsqueda de restaurar el muro de Israel, precisamente para poder levantar el muro. Y nosotros los cristianos tenemos que levantar nuestros muros. Tenemos que ir levantando nuestros muros para que no vengan los invasores. Porque el invasor, como se dice en esta tierra, él ocupa, no está esperando un título de propiedad para ocupar. Él entra. Y hasta que no reclames, fuerza todas las cosas. Y hasta que no reclames un derecho legal sobre tu propiedad, no viene la justicia a sacarlo. Y dicen las Escrituras que cuando el espíritu inmundo sale fuera, anda buscando lugar donde hallar reposo. Pero como no lo haya, porque te digo algo, Dios asigna ángeles para ti. Amén. Pero el imitador asigna demonios para ti, para destruirte,
porque es un imitador de la estructura de Dios. ¿Y a quién le damos nosotros el trono? A nuestro Señor Jesucristo. Cuando le recibimos, Él viene y sienta su trono en nosotros, pero en nuestro espíritu, porque nuestro espíritu nace de nuevo, pero el alma no nace de nuevo. El alma tiene que ser renovada, Regenerada. tiene que ser regenerada, y en el alma están las emociones, los sentimientos, Los recuerdos a veces... los recuerdos. Es lo que hablaba de las Y a conexiones. veces porque que no- tanta gente triste. Y en la porque mente- verdaderamente si somos libres tendríamos que tener el gozo de la salvación, ¿no? Sí, somos salvos, pero a veces esas influencias y las circunstancias nos llevan a vivir una vida mediocre, en lugar de vivir una vida gloriosa, ¿no? Llena del Espíritu Santo, cuerpo, alma y espíritu, ¿no? Porque allí en Filipenses dice, en esto pensad, ¿no? En todo lo puro, en todo lo que es correcto. Ahí hay muy Y buena muchas veces no palabra. está, porque somos influenciados. ¿Y qué? Fíjate que Tomás, porque la duda ¿qué es? Es un espíritu, es una influencia, la duda. Y mira Tomás cómo dudó, aún habiendo caminado con Jesús, dudó y gracias a Dios que se le apareció y metió su mano en el costado, ¿no? Y el Señor Pedro le negó. Pedro le negó. Y nos encontramos Y con una Judas, influencia de un... con Judas. de También, orgullo. al lado de Jesús. No significa que estar al lado de Jesús, no significa no estar influenciado y no ser controlado Amén. y no ser usado. ¿Sabes? ¿Puedo decir Sí, algo, claro. pastor? Sí, claro. Hay una diferencia estar al lado de Jesús a que Jesús esté en ti. Claro, obvio. Amén. Hay una gran diferencia. Sí, Ayer cuando predicó en la iglesia, Sí. predicaste de Cristo decidió y dijo, Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, Exactamente. sino la tuya. Yo entiendo de que es verdad de que un cristiano puede tener una influenciación, ¿vale? Pero cuando estamos hablando de una persona que practica el pecado, estamos hablando de una persona que no es cristiana. Si entendemos que en esta batalla de derribar muros, el enemigo siempre va a venir a golpear, pero a golpear a aquellos que intentan vivir conforme la voluntad de Dios. Por eso dice la palabra, someteos a Dios, resistir al diablo y el diablo huirá de vosotros. Pero hay un versículo contradictorio. Dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Es decir, aquí habla de una lucha, pero hay una estrategia. Si te sometes a Dios y resistes al diablo, que te va a dar capacitación Dios para que resistas al diablo, el diablo huirá de usted. Amén. Pero aquellos que tienen la promesa en su vida y el Espíritu Santo vive en sus vidas, tienen una promesa. Las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. Amén. Fíjense lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15 hasta el 17, y luego te leeré el 30. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Porque una cosa es que el Espíritu Santo esté con nosotros y otra cosa es que esté en nosotros. Dice el versículo 30, no hablaré ya mucho más con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Aquí la palabra en el griego significa dentro de. Es decir, el que está en Cristo está dentro de Cristo. Y el que está dentro de Cristo y es templo del Espíritu Santo, el enemigo lo tiene difícil para influenciar. Pero, pastor, ¿me está diciendo de que el cristiano regenerado no peca? No, porque iríamos a un calvinismo extremo. No, te estoy diciendo que, como dice en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1, hijitos míos, esto os escribo para que no pequéis. Pero si hubierais pecado, ese pecado se da por algo, pastor. ¿Por qué? Porque somos atraídos y seducidos por nuestras propias concupiscencias, porque somos débiles en la carne y tropezamos a los deseos carnales, o porque somos influenciados y somos llevados a áreas pecaminosas, el cual se utiliza Satanás del pecado. Pero sí entiendo que dice, pero claro, si hubiera alguno que hubiera pecado entre vosotros, abogado tenéis con Jesucristo. Pero también dice, guardar de vuestra salvación Con temor y temblor. temor y Y temblor. fíjense, este ejemplo, perdona, Pastor Facundo, un momento. Este ejemplo clave del rey David, la lámpara de Israel. Y nos conseguimos con que un hombre venía de a camino
Cuando le habla el profeta Natán. Natán. Y le dice, hubo un hombre que venía de camino a visitar a alguien y se sentó a la mesa y vienen y le ofrecen la oveja de su siervo, la que comía de su vaso, la que comía de su plato, o sea, la de confianza. Cuando este hombre tenía más de 100 ovejas y vino y se la dio a comer a este hombre. Estamos hablando de un visitante, no estamos hablando de alguien De que la está ahí. pornografía de ese tiempo. Y estamos hablando de alguien. Y del internet de ese tiempo, el Estamos vecino. a alguien Claro. que vino a visitar, porque ni siquiera permanecía en él, sino un visitante de a camino. ¿Y qué pasó con David? Nos conseguimos con que practicó un pecado grave, que no solo azotó a él, lo azotó a su casa. Era una herencia. Ahora, si nosotros evaluamos a David, vamos a evaluar una herencia de pecado. Y la Biblia que dice que el pecado, que Dios visitará el pecado de los padres hasta los hijos de la primera hasta la cuarta generación. Y conseguimos con que el pecado de David es un pecado de adulterio y fornicación que lo lleva prontamente también a cometer un homicidio. Estamos hablando de que Raá era la abuela de David y Raá era ramera. Y nos estamos consiguiendo como una herencia de pecado que se está manifestando en un tiempo, aún siendo este hombre siervo del Señor, aún siendo este hombre teniendo intimidad con Dios, este hombre que nunca perdió una guerra porque tenía intimidad con Dios. Está la unción. Y déjenme decirles algo, un hombre endemoniado no gana una victoria. Porque si el ejército de Dios, de Israel, llegó a perder batallas por tener anatema dentro del altar, dentro del campo del ejército, imagínense haber tenido una influencia demoníaca que dirigir un ejército y salir a la batalla cuando Dios te está diciendo que es el que te da la victoria. Amén. Bueno, tuvo Entonces, una, para completar claro, y esto- tuvo una influencia cuando hizo el censo también. Y para completar esto, queridos pastores y querida audiencia, estamos hablando de que aquí había una influencia que vino en un lapso de tiempo en su vida y manejó la voluntad de este hombre. Y les digo algo, que quede claro, un cristiano nunca va a ser poseído por un demonio. Puede ser influenciado. Y recuerden algo, que el pecado se practica por la carne, no por el espíritu. Por las obras de la carne, que son las que le abren la puerta a los demonios, para mezclar la conducta demoníaca según la conducta de la carne. Y tratar de influenciar la carne a la conducta demoníaca. Pero no significa que aún que estés practicando las obras de la carne tengas que estar endemoniado. Eso viene a ser una consecuencia de un patrón de vida, un patrón de conducta que realmente ya le abra las puertas de verdad a una influencia y ya se convierta ya en un control. Porque hay obras de la carne y deseos de la carne que no solamente es que significa que ha sido demonio. Pero eso ya es la otra pregunta. Gobierna la carne. Entonces podemos decir que hubo un ciclo ahí, porque se repite que arrastra a David de Después Rahab. el pecado de sus Rahab. hijos fue violación. Hay que tener Es un cuidado con pecado los ciclos. sexual. Claro, hay que tener cuidado con los ciclos porque puede volver a ver si está la casa vacía. Violación y homicidio. Hay que tenerla bien llena de nuestro Señor De todas Jesucristo. maneras, el pastor Carlos hablaba acerca de la libertad, de lo que el compromiso de Dios con nosotros es respetar nuestro libre albedrío. Pero pienso y creo, por lo que yo veo en la palabra, que Dios respeta nuestra voluntad, el deseo de nuestro corazón, en lo que hacer y lo que no hacer. Pero la palabra es tajante, y vuelvo a reiterarme en lo que he dicho al principio, el que es regenerado por completo no depende de sí mismo, no tiene voluntad propia, siempre busca la voluntad del Señor. El libro de Corintios, segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Incluso Pablo, el gran apóstol Pablo, escritor de todas las cartas paulinas, padre de la doctrina, levantador de la iglesia, reconocido como apóstol, por la gracia y la misericordia del Señor, le tiene que escribir a una de sus iglesias hablándoles acerca de la libertad. Y les escribe a los Gálatas y le dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El pastor Carlos hablaba acerca de que nosotros mismos nos hacemos esclavos de nuestros propios deseos, de nuestra propia voluntad. Lo que venimos hablando, el patrón de conducta que seguimos nos lleva a perder esa libertad. Y es cuando el enemigo tiene total acceso
a tomar esas ciertas áreas que nosotros permitimos, no andando libres. Muy bien. Pero aquel que es capaz de reconocer y entender que todas las cosas viejas han pasado y ahora todas son hechas nuevas, tiene que cambiar su patrón de conducta, su forma de vivir tiene que cambiar. Yo no creo que ser cristiano sea tomar una Biblia, vestirte bien, cambiar de hábitos de vestimenta o de comportamiento. El ser cristiano es una forma de vivir. Hablamos acerca también de los principios de reino, y los principios de reino, la palabra reino quiere decir estado de gobierno, y un estado de gobierno tiene leyes, un estado de gobierno tiene cómo comportarse, un estado de gobierno tiene un patrón de conducta en ese gobierno, y si decimos que somos parte de ese reino espiritual, el cual nosotros debemos de manifestar a través de las obras de Jesucristo, creo que también nosotros tenemos que seguir ese patrón de conducta para que en todas nuestras áreas no sean tomadas adicionalmente por esos espíritus. Incluso Pablo les vuelve a decir a los Gálatas en capítulo 5 y versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Cuando Pablo les escribe a los Gálatas, yo creo que esta gente de los Gálatas se hacían favores. El pastor Rafael hablaba de una persona altruista, alguien que no espera recibir nada a cambio. Yo creo que estos actuaban de manera totalmente diferente. El cariño, el amor o el respeto que deberían demostrarse, se lo mostraban por el egoísmo. Incluso, de alguna manera, practicarían algún pecado y lo taparían diciendo, no, es que la libertad que nos permite... Y tratarían de disfrazar esa conducta o ese patrón de conducta o esa influencia tapándola con lo que Pablo les enseñaba a los Gálatas. Por eso le dice, usar la libertad para lo que es lo bueno, no para lo malo. Y hay mucha gente que trata de disfrazar su pecado con la libertad que Cristo le dio. No, hay que ser consecuentes en cuanto a esto, que aquel que vive una vida de pecado no puede ser una persona nacida de nuevo, porque es dominada por el pecado. Y enfatizo en esto, la Biblia dice que nosotros no podemos decir que no pecamos porque hacemos a Dios mentiroso. Ya estamos pecando. Dice la Biblia que ningún mentiroso entrará al reino de los cielos. Y en consecuencia, la mentira es un demonio, es una influencia, es una atadura, es una opresión que puede manipular la vida de aquel que le dé acceso a ello. Sí, y haciendo referencia a eso, la verdad es que siempre me hace bien y me da una luz de alarma. Cuando le dice a los Gálatas, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros. Y si empezasteis en el Espíritu, ¿por qué acaban por la carne? ¿Por qué hay personas que empezaron en el Espíritu? Porque todo lo empezamos muy bien, pero aquí lo que importa es cómo terminamos, ¿no? No cómo se empieza, sino cómo se termina. Cómo se terminan los edificios. Y lo podemos ver, disculpa pastor, en el mismo más sabio de la tierra. Salomón. A mí me cuesta mantenerme en el Espíritu, porque evidentemente me cuesta mantenerme en el Espíritu. Vemos al hombre más sabio de la tierra desviándose de la verdad, con una herencia de bendición. Y eso es delicado, porque acuérdense que nuestra lucha no es del bien contra el mal, es de creación contra creación. Creo que vamos a tener que pasar a la otra pregunta, porque nos quedan 13 minutos nada más, y porque ya algunas las hemos contestado. Sí. Entonces... Que quede claro, sí. Que quede claro, querida audiencia, que un cristiano no puede ser poseído. Eso. Y los demonios no tienen dominio ni control, no tienen derecho legal sobre un cristiano, porque un cristiano le pertenece a Jesucristo. Fue comprado por su sangre y tenemos un dueño. Y es por eso que el Señor reclama sobre nosotros un control y un dominio, porque le pertenecemos a Él. Ya no somos dueños de nosotros mismos. Y una de las cosas para cerrar esta pregunta es que el Señor anhela que ese libre albedrío que Él nos dio a nosotros para elegir el camino correcto nos lleve a su presencia para que le podamos decir: no quiero yo el control de mi vida, Señor. Mi voluntad es que tú controles mi vida. Porque mi voluntad me ha llevado siempre a desviarme del camino correcto, más la tuya siempre me ha llevado por el camino correcto. El Señor te entregó un libre albedrío, iglesia, para que acudas a Él y le entregas a Él el dominio y el control de tu vida. Porque todos los caminos de los hombres son rectos en su parecer, pero su final es final de muerte. Y está contemplado que hay un solo camino, que es Jesucristo.
es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Amén. Y si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Y en la Biblia no estaría escrito eso si no tiene un sentido propio de la palabra. Seréis verdaderamente libres. Amén. Amén. Y si es el dueño de mi casa, Jesús, de mi vida, evidentemente tengo que permitirle que Él siga siendo el dueño, no echarle de la casa. Hasta el final hay que mantenerse en esa comunión, esa intimidad, para estar en el pleno propósito de Dios, pero que Él sea el que cada día habite en nuestra casa. Nosotros quizás estaría mejor en nuestra casa, pero hemos venido aquí en obediencia a Él. Amén. La palabra de Dios dice, quien quiera seguir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Amén. Y es por eso por lo que estamos aquí, compartiendo con ustedes. Usted tiene que cuidar su casa. Si usted quiere cuidar su casa, que no entre los ladrones, pues pondrá una alarma, ¿verdad? Pondrá, cerrará las ventanas cuando usted salga, si no van a entrar los ocupas. Entonces mantenerse en Cristo, empezar en el Espíritu y terminar en el Espíritu, es lo que debemos sufrirlo, porque a veces se sufre porque viva Cristo en nosotros. Siempre el ser humano quiere hacer su voluntad. Pero la Biblia dice, hágase tu voluntad en nuestras vidas, no la nuestra. Y hacer la voluntad de Dios es dejar nuestros sueños para entrar en su propósito y en su sueño. Hacer su voluntad es negarse, y es negación continua. Es que a lo mejor uno expondría sus quejas y uno se defendería, pero decide que Él sea el que reine. Amén. Que Él sea el que nos defiende, que Él sea el que se vengue, no nosotros. Entonces vivir en su palabra, vivir en esa comunión, y que Él sea el dueño y el propietario de todo nuestro ser, completamente, requiere esa intimidad, esa búsqueda, y muchas veces no es de lo que yo sé, sino de lo que yo vivo. Porque el saber, el conocer las Escrituras no es suficiente. Es vivir una intimidad, que es lo que Dios quiere para este tiempo, para este momento. Porque muchas personas van a venir muy atadas. Y aún hay personas atadas. Porque vemos al hermano del hijo pródigo, cuando hace referencia a Jesús de esta parábola, que el hijo pródigo estaba en la casa del padre, pero él vivía como un simple empleado. ¿Añadir algo, pastor? Me gustaría dar un matiz. Y ya resumiendo, para decir que no todos son demonios. Yo quería, bueno, como estábamos hablando de liberación y es un tema muy profundo y muy amplio, hay un aspecto que yo creo que viene conjunto y no me quiero salir del tema. Pero al igual que estamos hablando de la influenciación personal, podemos hablar de la influenciación colectiva como grupo eclesiástico, por un espíritu, por un demonio, por una falsa doctrina, por un evangelio diferente. Podemos hablar de una influenciación en las iglesias permisivas, en las iglesias que se saltan los órdenes de Dios, que permiten, por ejemplo, cosas contra natura, que permiten la facilidad para el pecado, que no tienen ningún listón para la disciplina de parte de Dios como Padre para el Hijo, para corrección, y ese amor de Dios lo anulan. Podríamos hablar también de eso como influenciación. Claro. A nivel colectivo. Así que, porque aquí, y Pastor le dejo, dice... el mensaje le lleva a Pérgamo, le dice, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienen mi nombre y no han negado mi fe, ni aun los días de Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaban a Balaam poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Así que ahí también vemos una influenciación que cuando yo creo toleramos. Eso viene diabólicamente del mismo infierno. Creo que todo va en base a la influencia que cierta persona ha tenido sobre ese colectivo. La Biblia habla acerca de cuando Saúl tenía temor por causa del desafío de Goliat, y dice que todo el pueblo estaba atemorizado también con Saúl. No solamente era el rey, sino todo lo que le rodeaba también tenía temor. Vemos incluso en Herodes, dice que cuando Herodes se entristecía, toda Jerusalén se entristecía con él. Era un poder de influencia sobre los demás. Y claro, vemos que en principio pueden ser hombres de Dios,
y traer una buena enseñanza o un buen funcionamiento para la iglesia. Y ciertas cosas que ellos no reparan en sí, las comparten o las comunican, pero luego la gente vive convencida en esa mentira porque ha funcionado, eso va a seguir estando ahí. Es una herencia. Y esa herencia es, lo que decía, es la que hay que romper. La capacidad Eso es contra la que hay que ir. Esa herencia. Pastor Facundo, que Sí. es que no te escucho. Hay una influencia aquí. Hay que liberarlos. No, hay diferentes tipos de influencia, hay influencia para todo. Pero bueno, yo quería aportar más de lo principal que estamos dejando claro en este día. Sí. Los cristianos no pueden ser poseídos. No. Solamente lo único que podemos hacer es desobedecer a la palabra de Dios. Y cuando desobedecemos a la palabra de Dios, nos hacemos esclavos. Fíjese que vino una mujer ramera, Bueno. que iba a ser apedreada. El Señor no la liberó, simplemente le dijo, vete y no peques más. ¿Por qué? Porque hay muchos cristianos que dicen, no puedo dejar el pecado, no puedo dejar esto otro. Y estamos yendo en contra de la palabra de Dios, estamos diciendo que somos esclavos, cuando dice la palabra que hemos recibido un espíritu de adopción, para no estar más en esclavitud. Así que el cristiano sí tiene poder para vencer cualquier tentación, cualquier tipo de influencia que venga sobre la vida de uno. No hay una posesión que diga, yo no puedo vencer el vicio, yo no puedo vencer el cigarrillo, yo no puedo vencer que me gustan todas las mujeres. Se puede vencer, simplemente hay que ser obediente a la palabra de Dios. Y creo que el hombre fuerte, que decía usted, yo siempre enseño que el hombre fuerte es la voluntad de uno. Porque Dios respeta esa libertad albedrío. Y creo que el hombre fuerte que tiene que ser atado es la voluntad de cada uno mismo. Rendirla y decirle, Padre, que no se haga mi voluntad, que sea la tuya. Ahí es como vencemos al enemigo. Ahí es como vencemos a cualquier tentación, a cualquier influencia de Satanás sobre nuestra vida. Rindiendo nuestra voluntad a la obediencia de la palabra. Lo demás es mentira. Que el diablo me diga, no puedo, es mentira. Sí Todo puedo. lo Padre de mentira. Obedecer. Es que hay que destacar algo, aún a los mayores líderes, y no quiero decir de algo más para no, pero imagínense, Dejémoslo ahí, líderes, el espíritu de temor, el espíritu de temor, podría decirles, pastores, que es igual al espíritu de incredulidad. Van Sí, de la porque mano, van de nosotros la no mano. tenemos un espíritu de temor. Y saben una cosa, que el espíritu de temor operó en aquel que le dieron el talento, y ¿sabes qué dijo? Tuve miedo y lo enterré. Y cuando vino el Señor a buscar su talento, Muy bueno. lo que había puesto en ese hombre para que se multiplicase, ¿qué halló? Dijo, no se lo diste a otro, no se lo diste a mis banqueros, no lo devolviste, sino que lo enterraste porque tuviste miedo. Y muchos a veces por temor no acceden a la revelación del Señor. Amén. Muchas veces por temor no entran en la dimensión a la que el Señor te quiere llevar. Muchas veces por temor no reconoces, muchas veces al mismo Jesús en tu casa. A ver si me va a demandar más de lo Más de lo debido. Y ¿verdad? sabe quiero algo? dar. ¿Qué le dijo el Señor a este hombre? Siervo malvado, Negligente. 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 Como sabías que sembraba, y ¿sabes? Le Sabes que reclamó lo que había, y ¿sabes qué le dijo? Lo entregó a los tuvo verdugos. miedo. Lo entregó a los Recoger verdugos. donde no siembra. Le quitó lo que tenía y se lo dio al que tenía más. Porque el Señor quiere avanzar. Amén. Les voy a decir algo. La gente se confunde en lo que es la salvación. Tienes que ser salvo, pero tienes que reconocer que no vienes del cielo. Sí, naciste de Dios, pero estás en esta tierra, y cuando conociste a Dios ya tenías muchos años practicando las tinieblas. Y tienes que recuperar cada una de las áreas que entregaste a Satanás. Eres cierto, eres nacido de nuevo, tu espíritu nace de nuevo, pero hay áreas que están bajo influencias. Hay áreas donde el Señor se sienta en tu casa, pero hay áreas donde el Señor no entra en tu casa. Así es, amén. Y yo les digo algo, todo aquel que quiere tener una casa limpia sabe que tiene que limpiarla todos los días. Todo aquel que espera la visita del rey sabe que tiene que mantener limpia su casa. Y limpiar una casa significa de un trabajo diario, de un trabajo de día a día, recoger las sábanas, tender la cama, lavar los platos, recoger la basura, botarla para que pueda estar especialmente lista para lo que se tiene que tener. Un minuto cada uno. Bueno, no, un minuto cada uno, no. Puede Unos ser segundos cada uno para decir aquellos que verdaderamente están peleando con esos vicios, están siendo influenciados verdaderamente. Bueno, si usted está en la gloria ya y ya
Bueno, pues qué bueno, ¿no? Que esté trabajando en la obra del Señor, pero le vamos a... Queda un minuto y medio. Sí, lo importante es conocer el historial de uno. David lo que no conocía era su historia, su vida. Quizá no sabía que venía de una ramera y por eso le alcanzó la maldición. Entonces reconocer y ser honrado con uno mismo y ser transparente y examinarse a uno mismo. Examinaos a vosotros mismos, porque pensáis que estáis y realmente no estáis. Entonces, en esa intimidad y de búsqueda de Dios vamos a examinarnos y ponernos delante de Dios tal y como somos. Y en las áreas donde estamos flojos las tiene que llenar el Espíritu Santo. Ya nos queda un minuto, no sé si quieren decir algo ya para despedirnos. Para despedirnos, quiero decirte alguien algo, de iglesia. Ustedes, claro. Aquellos que nos están escuchando, la libertad es algo que solo Dios la da. Cuando tú le entregas el control de cada área de tu vida al Señor, tienes que entregarle el control de tu mente, de tus manos, de tus pies, de tu visión, de tus oídos, todo tienes que someterlo a Él. Encomienda a Jehová tus caminos, confía en Él que Él hará. Pero si Él te pide permiso para entrar, Él también te pide permiso para operar en tus debilidades. Creo que vamos a hacer una cosa. El próximo programa están invitados otra vez ustedes para seguir hablando de este tema, porque no todos son demonios. Ajá, exacto. Porque hay patrones de conducta muy arraigados por nuestros hogares, y esto le va a enseñar a usted también para poder acercar a otros a Jesús para que sean libres. Amén. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido todo muy rápido, pero nos vemos en el próximo programa. Gracias, pastores, por haber estado con nosotros. Dios les bendiga mucho, grandemente, y para nosotros es un honor estar aquí y obedecer a Dios. Dios les bendiga. Dios bendiga. Amén. Amén. Apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo.
Ana Carolina.